Vamos a leer en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40 nos habla de otra cosa que es importante. Además de vencer la madre de las batallas, que es la mente, hay más cosas que tenemos que ir venciendo progresivamente en nuestras vidas para que entonces podamos ser instrumento en las manos de Dios. Hablamos de la oración, del ayuno, del conocimiento de la palabra, no solamente aquí, sino en el día a día, el deseo, el anhelo que el segundo a segundo de nuestra vida Dios sea el que esté gobernando, para que entonces su presencia nos inunde, pero también eso nos tiene que llevar, como dije en su momento también la semana pasada, a obedecer a Dios. Amén. Allí está la cosa, ¿no? Esa es la segunda batalla. Porque por naturaleza queremos rebelarnos, si no entendemos queremos hacer nuestra voluntad y si no nos gusta algo y ya nos ponemos inquietos, pero la palabra de Dios nos enseña que si queremos ser bendecidos y queremos ser instrumentos y experimentar en la presencia de Dios, tenemos que dejar que el Señor nos guíe, que nos instruya y obedecer su voz. Dice en Éxodo capítulo 40, el versículo 34, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión. Y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Amén. Cuando hablamos de obediencia, quizás también tocamos un tema sensible, porque algunos abusan de ese tema de la obediencia. La obediencia es la obediencia a Dios, al propósito de Dios, a la palabra de Dios y también a aquellos que nos guían y nos dirigen conforme a la palabra de Dios, para que nos vaya bien. Vamos a encontrar obstáculos y dificultades seguramente. Yo les comentaba la semana pasada que tengo 37 años. Seguro que alguno de ustedes tendrá más que yo de creyente, pero ahí no está la clave. La clave está en que nosotros aprendamos a obedecer a Dios en el proceso del trato de Dios en nuestras vidas. En el año fines del 84, el año 85 que me convertí al Señor, en el 87 ya tenía 2 años de instituto bíblico externo. Yo quería aprender la palabra de Dios. Dios no me estaba guiando a ir a 40 kilómetros de donde yo vivía para aprender la palabra de Dios, pero yo quería aprender la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios me habló y me apartó y me llamó para dejar todo, para seguirlo a Él, ahí sí tuve que tomar una decisión de obediencia. Ahí sí tuve que morir a mí mismo, esperar que Dios tratara con mi familia, porque Dios no me estaba llamando a mí solo, Dios estaba llamando a mi familia. Mi esposa, mis hijos, y los chicos eran chicos, tenían que cambiarlos de escuela, había que tomar decisiones, eran desafíos que teníamos por delante. Pero yo sabía que si no hacía la voluntad de Dios me moría. Supe el día que me levanté para conocer el lugar donde Dios quería que yo vaya, que si yo no hacía lo que Él quería, moría. Tenía que hacerlo sí o sí. Y tuve que tomar una decisión. Fácil no fue, pero tuve que tomar una decisión, obedecer a Dios. Y estando en ese lugar, seguí recibiendo palabra de Dios y seguí aprendiendo. Le estoy haciendo un resumen, porque hay muchos detalles, ¿no? Pero cada paso que fuimos dando, cada desafío que fuimos enfrentando eran imposibilidades, cosas que en mi mente no entraban. Yo decía, no puede ser. Esto no puede ser de Dios para mí. Yo sabía, lo sentía en mi corazón, pero yo me negaba por otro lado, porque lo veía como una imposibilidad. Pero cuando Dios le llama y cuando usted obedece a Dios, lo que está ocurriendo es el propósito de Dios, Dios está con usted siempre. No hay manera de que Dios no cumpla su propósito. Los israelitas se levantaban cuando la nube se levantaba. Eso significa que ellos eran dirigidos por la nube que era la presencia de Dios. Y todas las veces que ellos se levantaban y en todas sus marchas, la nube estaba allí. Porque ellos seguían a la nube no lo seguía a ellos. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos siga a nosotros, que Él bendiga lo que nosotros decidimos. La relación es diferente, yo hago lo que Él quiere y decido obedecerle a Él y entonces yo lo sigo a Él, en el propósito que Él tiene para con mi vida. Cuando eso es así, veo que Dios está todos los días, que su presencia está todos los días, que su nube de gloria, que su presencia desciende, que su Espíritu Santo está en medio nuestro y está en medio de lo que yo estoy haciendo.
Lo hemos experimentado vez tras vez, en la iglesia mismo acá, lo hemos experimentado vez tras vez. Ya le digo, en el año 85, pongamos en enero del 85, fue el tiempo de quiebre, de conversión al Señor. En el año 87 yo ya estaba internado, habíamos vendido todo, lo único que nos quedó es el departamento que lo alquilamos. Y gracias al alquiler, cuando teníamos el alquiler, podíamos comer lo que nosotros queríamos. Si no, teníamos que comer lo que nos daban. Entonces, eso también nos bendijo. Pero a los 3 años, a los 5 años ya era pastor de la iglesia Emanuel en Figueroa. ¿A cuántos tienen 5 años de creyentes? ¿Cuántos tienen 3 años de creyentes? Y están todavía luchando si van a aprender, si van a ir al instituto, si quieren saber, si se quieren comprometer. Mire, si Dios le llama, Dios le llama con un propósito. Usted tiene que buscar la presencia de Dios para conocer ese propósito. Moisés hizo la voluntad de Dios. Dice el versículo 16 del capítulo 40, Moisés hizo tal cual y como el Señor le mandó. Tal y cual como el Señor le mandó, dice el versículo 16, pero después lo repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces más. Dice que Moisés hizo todo como Dios se lo mandó. Así terminó Moisés la obra. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión. La gloria de Dios descendió sobre la tienda de reunión porque él obedeció a Dios, hizo las cosas como Dios se las dijo. No importa lo demás, importa lo que Dios le dice a usted. Muchas personas me decían a mí, ¿por qué tenés que ir a ese instituto? Vos conocés la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer ahí? Te vas a morir de hambre. Hay ratas. Vas a dormir. Mi esposa lloraba la vez pasada acordándose. Había chinches en la cama. Dice, yo no puedo estar acá, me quiero ir, no quiero saber nada. Me quiero volver a mi casa. Y ellos me decían, ¿para qué vas a ir ahí? Porque Dios me dice que vaya. Él tiene un propósito. Yo no lo sé. Yo había estado en una reunión con el pastor de la iglesia y vi cómo lo atacaban al pastor. Los hermanos le cuestionaban, le decían cosas y él tranquilo, se escuchaba. Y yo decía, yo no quiero ser pastor. Señor, ¿cómo le están dando a este hombre? Y le decían cosas y él tranquilo, se escuchaba, le respondía. Y yo decía, lejos de ser pastor, no quiero saber nada. Sin embargo, cuando Dios nos llevó en todo ese proceso, Él quería que sea pastor. Y tuve que terminar aceptando su voluntad. No me arrepiento, pero quiero decir, uno lucha con todo ese tipo de cosas. Pero la obediencia es eso, la obediencia es hacer lo que Dios quiere. Hubo personas que nos apoyaron, hubo personas que se burlaron, que dijeron ya van a venir de vuelta, ya van a volver, están equivocados, ahora van a experimentar lo que es equivocarse. Gracias a Dios, eso no pasó. ¿Por qué? Porque decidimos obedecer a Dios, porque teníamos esa comunión con Dios para poder obedecerle. Por eso necesitamos esa comunión con Dios, porque además de vencer en nuestra mente esa batalla, después tenemos que poner por obra lo que Dios nos dice. Dios le pide a su pueblo obediencia. Por eso descendió la nube de gloria sobre ellos, porque ellos obedecieron a hacer la voluntad de Dios. En Josué, cuando muere Moisés, Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, todo, como estuve con Moisés, estaré contigo. A donde quiera que tú vayas, solo guarda de obedecer la ley que te dio Moisés mi siervo. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Haz lo que dice la palabra, recítala todos los días, ponla por obra en tu vida todos los días. Anda con ella, entonces te va a ir bien, vas a tener éxito, dice esta versión. La otra versión dice, para que te vaya bien en todas las cosas. Si obedeces la palabra de Dios, significa que entonces estás rendido a Él y te va a ir bien en todas las cosas. Hay un capítulo, el capítulo 7 de Josué que muestra cómo cuando ellos desobedecieron, todo se le vino abajo. Habían vencido en Jericó, habían tomado la ciudad que era amurallada, que era imposible entrar, no había manera de entrar, ellos veían eso como una imposibilidad, pero vencieron, Dios hizo milagros, las murallas se implosionaron, cayeron y ellos entraron y tomaron la ciudad. Después, unos días después, luchando contra 4 o 5 personas, perdieron. Y Josué dijo, Señor, ¿qué pasa acá? Este pueblo es un pueblo chiquito. ¿Cómo nosotros estamos retrocediendo, estamos perdiendo, están muriendo nuestros soldados y ellos están venciendo? ¿Qué pasa acá? Y Dios les dijo,
hay pecado en el campamento de Israel. No hicieron lo que yo les mandé hacer. Una familia de un hombre llamado Acán, en lugar de hacer lo que Dios dijo cuando tomaron Jericó, se quedó con el botín porque le pareció lindo, le pareció bueno eso. Entonces él, en lugar de quemarlo, destruirlo, se lo quedó. Y Dios había dado la orden, no se queden con nada, destruyan todo. Pero él se quedó con ese botín. Y desobedeció a Dios y eso trajo sobre ellos la consecuencia, esta de que iban derrotando. Le dice Dios, si no lo destruyen, o si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana, que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en medio de tu pueblo. Esa familia desobedeció, pero trajo sobre toda la congregación de Israel el oprobio, la vergüenza y la debilidad. No iban a vencer sobre sus enemigos si usted no arranca de su vida aquellas cosas que son ofensivas, que son pecados, que desagradan a Dios. No tiene victoria en su vida. Porque Dios le dice, saca eso de tu vida, sacalo de raíz, no lo tengas más. Que eso es lo que representaba la situación que ellos tuvieron. Al vencer tenían que destruir todo. Sin embargo, ellos, o uno de ellos, no lo hizo. Si nosotros en nuestra vida, en lugar de desarraigar, luchar y enfrentarnos a aquella oposición de la carne, de Satanás, del pecado que nos asedia y no lo sacamos de encima, entonces no vamos a poder vencer, vamos a caer siempre frente a nuestros enemigos. No podrás resistir a tus enemigos. Saúl hizo exactamente lo mismo. Cuando el Samuel le dio la orden de parte de Dios, no te quedes con nada del enemigo, destruye todo. Siempre ese mandato es para que nosotros aprendamos que en nuestra vida no podemos negociar con Satanás. Tenemos que sacar de nuestra vida todo lo que es de la carne, del pecado, todo aquello que Satanás viene a inducirnos para que nosotros caminemos en esa condición de pecado lejos de Dios. Y nosotros cedemos, permitimos, porque no queremos quizás ofender, no queremos quedar mal parados, no queremos que las personas los vean como raros, qué sé yo, que vean que somos parecidos. Pero no somos determinantes en sacar esas cosas de nuestra vida, lo que pasa es que nosotros nos debilitamos. Nosotros vencemos, perdemos y el enemigo vence. Saúl, ¿qué hizo? Todo lo contrario de lo que Dios le dijo. Dios dijo, no te quedes con el ganado, con nada, destruí todo. Y matá al rey también. Saúl, ¿qué hizo? Lo mató al rey. Se quedó con el ganado. Y cuando llegó Samuel, escuchó el ganado y le dijo, ¿qué hiciste, Saúl? Vive Jehová, vive tu alma. Yo hice lo que Dios quería. No hiciste lo que Dios quería. Sí, yo destruí al enemigo. Sí, pero ¿y el ganado? ¿Qué es eso que yo escucho? Bueno, el pueblo se quiso quedar con el ganado para ofrecerle sacrificio a Dios. Y él dijo que Dios se agrada de los sacrificios y no de la obediencia. Le dijo, bueno, ahora, porque no obedeciste al Señor, tu reino va a ser quitado y va a ser dado a un prójimo mejor que tú. Porque no es agradable lo que hiciste delante de Dios. Y el reino fue quitado a Saúl y le fue dado a David. Poco tiempo después, Samuel fue enviado a Isaí, a Belén, para ungir a David como rey de Israel. Y allí comienza otra historia. Pero siempre Saúl desobedeciendo a Dios, ignorando los mandatos de Dios, no puede traer buena consecuencia sobre aquel que ignora a Dios. Por eso es importante obedecer a Dios. Cuando fuimos al instituto, después, poco tiempo después, al año fuimos supervisores, cosa impensada para mí, que me ofrecieran trabajar como supervisor del instituto. Cuando había estudiantes mucho más avanzados, yo era estudiante de primer año, que estaba pasando a segundo año. Cambió toda la realidad, nos dieron un departamento, nos pagaron un sueldo, empezamos a trabajar como empleados del instituto. Al siguiente año éramos pastores de esta iglesia. O venimos a la iglesia de Manuel y después fuimos confirmados como pastores de la iglesia. Todo por seguir el propósito de Dios, paso a paso, paso a paso. Así es como uno avanza en el propósito de Dios, pero tiene que obedecer a Dios. Samuel obedecía a Dios, Moisés obedecía a Dios, Josué obedeció a Dios. Permanentemente se equivocaron, sí, claro, ellos como seres humanos se equivocaron, pero el problema no estaba en el corazón,
Saúl tenía problema en su corazón. David no tenía problema en su corazón. Saúl sí, porque su corazón era malo. Así que como seres humanos nos equivocamos, pero si nuestro corazón está en obediencia a Dios y en relación con Dios, dice que el justo caerá, pero no quedará postrado. El Señor lo levantará. Así que podemos tropezar, puede pasarnos ese tipo de cosas, pero nosotros servimos a un Dios poderoso. ¿Cómo es Dios para usted? Yo sirvo a un Dios que en la Biblia se revela como el Dios todopoderoso. No sirvo al Dios que bendice con economía o sana solamente. Yo bendigo, oro y sirvo al Dios que es todopoderoso, que hace todas esas cosas. Pero yo a Él lo veo como el Dios todopoderoso. A Él lo veo como el soberano. Lo veo como mi Padre, sí, pero también tengo reverencia delante de Él. No lo veo como aquel que me va a dar lo que yo necesito. Dios me proveyó todo lo que yo necesito. Siempre me lo proveyó. Nunca tuve que enfocarme en eso. Solamente orar y cuando tenemos necesidad, Señor, esta necesidad, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, si tú quieres, si tú nos guías, y Dios fue abriendo la puerta en su voluntad y en su propósito. Pero yo siempre lo vi a Dios como el Dios soberano y todopoderoso. En Daniel nos habla de quién es Dios, y es bueno recordarlo en esta época, porque habla de Nabucodonosor. El mundo está en una situación de incertidumbre. Y en Argentina también hay incertidumbre. Toda la cuestión política, todo lo que ocurre en Argentina, muchas personas se quedan ahí. ¿Qué pasará? ¿En qué irá a terminar todo esto? ¿Es mejor este? ¿Es peor el otro? ¿Es mejor el otro y peor este? No, este es así, el otro es asá. Bueno, dice la palabra de Dios un principio que si nosotros lo entendemos, eso pasa a segundo plano. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Si uno lee toda la historia, no la voy a leer ahora, pero dice que él tomó Jerusalén, sitió Jerusalén durante varios años, tomó Jerusalén, destruyó el templo, saqueó el oro del templo, los platos, los vasos de oro, los utensilios, todas las cosas de oro se las llevó a Babilonia. Y él era un rey influyente en todo el mundo conocido. No era que él creía que era poderoso, no, él era poderoso. Dice la palabra de Dios que, y este relato en parte es lo que él mismo dice, cuando él tiene un sueño y sueña con un árbol grande que es tan alto que se ve de todas partes del mundo, que todas las aves y todos los animales vienen a cobijarse y alimentarse abajo de ese árbol. Y Daniel le dice, ese árbol es su majestad. Es usted ese árbol que se ha hecho fuerte y poderoso y con grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Así que no se creía poderoso, era poderoso. Dios le había dado ese poder, porque este pasaje justamente aclara y deja bien en claro que Dios es el que da ese poder. Y Nabucodonosor en este momento lo comprende. En este momento le había tenido otras experiencias, pero en este momento parece haberlo comprendido. Cuando Daniel le interpreta el sueño, le dice al final que como ese árbol era él iba a ser cortado. Y le dice, renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos, tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Porque él era un rey déspota, un rey tirano. Él hacía lo que él quería, le daba la vida a quien él quería y se la quitaba a quien él quería. Así que ese era el rey Nabucodonosor. Mató a los padres de Daniel. Muchos israelitas murieron cuando él tomó la ciudad y la sitió y la tomó varias veces. Y llevó deportado a los jóvenes, entre ellos Daniel. Daniel podía odiarlo a Nabucodonosor y muchos le darían la razón. Dirían, tienes razón, Daniel. Se lo llevó cautivo, mató a toda la familia. Está puesto con los eunucos. No puede tener hijos, no puede hacer nada. ¿Cómo no lo va a odiar Daniel? Sin embargo, Daniel no lo odiaba. Y gloria a Dios que Nabucodonosor tenía un Daniel, que le decía las cosas que Dios quería. Daniel fue llamado para interpretar este sueño y él se perturbó. Él dice, este sueño, dice, ojalá sea para sus enemigos y no para usted. Mire cómo Daniel tenía esa relación con el rey. Él no deseaba el mal para el rey, pero dice, este sueño es para usted.
Ojalá fuera para sus enemigos, más acérrimos, pero es para usted. Y le dice entonces lo que leímos antes. Y sucedió, dice en efecto, que 12 meses después Nabucodonosor, a pesar de haber escuchado la palabra y la revelación que vino a través de Daniel, mientras paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia, que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder y para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás como los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y a quien Él quiere se lo entrega. Así que nuestro Dios está por sobre los gobiernos de la tierra. No importa quién está en el sillón de Rivadavia, Dios gobierna. A nosotros puede gustarnos o no gustarnos, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, podemos tener una opinión política, otra, y podemos tenerla, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque somos libres de tener una opinión diferente que otro, una filosofía política diferente que otro, pero el creyente no puede entrar en la corriente del mundo. El creyente sabe que el que gobierna la tierra sigue siendo Dios. Nabucodonosor lo entendió. Dice, al instante se cumplió el anuncio de Nabucodonosor. Fue separado, vivió como los animales. Dice, pasado ese tiempo, el tiempo de 7 años que él tenía que tenían que pasar hasta que él reconociera, dice, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo. Honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los poderes de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Ese hombre, ese gran rey que tenía poder sobre toda la tierra, reconoció que el cielo reina, que no era él. ¿Cuánto más nosotros que tenemos esta relación con Dios? ¿Cómo no vamos a obedecer a Dios si sabemos que Él es el que gobierna sobre todos los reinos de los hombres y en todo el universo, todo lo creado, lo celestial, todo visible, invisible? Él es el rey. Él es el que somete todas las cosas a su dominio y a su soberanía. Él es todopoderoso. Amén. Tenemos que obedecer a este Dios. Ese es el Dios que yo encuentro en la palabra. Ese Dios puede suplir tu necesidad, puede sanar tu enfermedad si quiere. Si no quiere sanarla, no la va a sanar. Si no quiere darte más de lo que Él quiere darte, y por más que tú le pidas, no te lo va a dar. Porque sabe lo que es mejor para ti. Sabe lo que te conviene. Y Él prueba tu corazón, ya lo hemos visto en otras veces. Entonces, el creyente tiene que reconocer su soberanía para poder obedecerle. El creyente que lo busca solamente como proveedor no reconoce su soberanía. Reconoce que es el Dios que le puede dar. Es el Dios que le puede sanar. Pero su relación con Él es solamente por interés. En cambio, aquel que conoce a Dios como el soberano, el redentor, el salvador, el que tiene poder sobre todo y dominio sobre todas las cosas, lo reconoce como el todopoderoso y somete su vida a Él y le puede obedecer. Entonces experimenta todo lo que estamos diciendo, ¿no? La palabra del Señor. Lo experimenta que cuando obedece a Dios, que cuando camina en su propósito, entonces ve cómo Dios, de manera poderosa, milagrosa, de manera que uno no lo entiende. Porque cuando a mí me dijeron de ser supervisor, yo no lo entendía. Me lo había dicho el Espíritu Santo ya, en un culto. Cuando el que era supervisor estaba diciendo que iba a dejar esa tarea, el Espíritu Santo me dijo que iba a ser yo. Yo dije, no puede ser. Esto es un pensamiento mío. Al poco tiempo el director me dice, sí, que le dice a mi esposa, ¿no? Porque él le gusta dar vueltas así, ¿no? Dice, serías una buena esposa de un supervisor, ¿no? En lugar de decirlo directamente, lo dijo a través de otro camino, ¿no? Pero dijo lo mismo. Y yo que lo sabía le dije, bueno, voy a orar y voy a pensar. Pero yo sabía que era de Dios. Y así fue que uno va avanzando, que va creciendo, que va
que va entendiendo el propósito de Dios sobre la marcha porque le obedece. Y porque le obedece experimenta que para Dios todo es posible. Que no importa lo que digan los hombres. No importa cuánto griten y cuán poderosos creas que sean, como Nabucodonosor. Él es el que tiene gobierno sobre el reino de los hombres y los hombres no pueden hacer nada. Por eso la iglesia no debe secularizarse. Porque hay creyentes, iglesias secularizadas aparte de la iglesia. El mundo está dividido y hay creyentes que están divididos también, por diferentes cosas. Y muchos, en algunos casos, por la venida de Cristo. Pero mire lo que dice en Lucas para ir finalizando. Lucas 17. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar seguros. Dice, la venida del reino de Dios no puede ser sometida a cálculos. Lucas 17, versículo 20, 21 en adelante. El reino de Dios no se puede someter a cálculos. Así que no podemos calcular cuándo viene el Señor. Es más, dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Le dice Jesús a ellos, el reino de Dios está entre ustedes, así que mire, para nosotros es mucho más real. El reino de Dios está en medio nuestro. ¿Cuándo viene el reino de Dios? El reino de Dios está aquí. Jesús está en medio nuestro, el Espíritu Santo está en medio nuestro. Cuando Jesús sanaba, dice, y cuando Jesús predicaba, decía, el reino de Dios está aquí, y sanaba a los enfermos. Así que cuando usted ve que hay sanidad, que hay personas que son liberadas, hay personas que reciben palabras y son transformadas, es porque el reino de Dios está en medio nuestro. Y el reino de Dios requiere obediencia. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan. Miren lo que Jesús está advirtiéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros. No vayan, no lo sigan. Está acá, está allá, no, quédense. La semana pasada leímos en Daniel que decía, muchos correrán de aquí para allá buscando alguna cosa nueva. La ciencia aumentará y todos buscarán algo. Y dice, no vayan, quédense, porque el reino de Dios está en medio nuestro. Inmediatamente después dice, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado de esta generación. Y ahí me detengo de vuelta. Nosotros esperamos y oramos por un avivamiento. ¿Cuántas veces hablamos? Oremos porque hay un avivamiento, un despertar, que Dios se mueva en el mundo entero. Pero Jesús está diciendo que cuando Él venga, va a haber un mundo que lo rechaza. No va a haber un mundo despierto en el Espíritu, va a haber un mundo que lo rechaza, que lo resiste, que lo ignora, que no le presta atención. Así va a estar el mundo y parte de la iglesia también va a estar así, porque hay una iglesia que está dormida. La iglesia de la Odisea, que dice en Apocalipsis, es la iglesia que es tibia, que está dormida, que no está comprometida. La iglesia comprometida es la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, que está comprometida, que es la iglesia misionera, la iglesia evangelística, que se mueve, que sale, que invierte. Claro, para lo que dice la Escritura, esa iglesia se siente empobrecida. Y Dios le dice, tú no eres pobre, sino que eres rico. Y en cambio la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, piensa, yo soy rica. Y Jesús le dice, no eres rico, eres un pobre, miserable y desnudo. Te crees rico, pero no sos rico. Así que a la iglesia que parece que se siente pobre, es la iglesia que está comprometida, y a esa iglesia Jesús no le reprocha nada. Así que hay ambas iglesias creciendo, y esa iglesia también es una iglesia que está indiferente. Es el creyente que está indiferente, el creyente que está buscando lo suyo propio, y se ha trabajado mucho, Satanás ha hecho mucho para que eso ocurra, y que los creyentes estén enfocados en su propia necesidad, como si fuera lo más importante lo que pueden obtener, adquirir, lo que pueden tener aún de prestigio, cuando en realidad lo único que importa es la obediencia a Dios. ¿Qué hacían los israelitas cuando la nube se quedaba quieta? Ellos se quedaban quietos. No estaban ansiosos a ver cuándo se mueve la nube que nos queremos mover. No, ellos se quedaban ahí, hacían su vida, hacían lo que tenían que hacer, rendían culto a Dios, cuidaban el ganado, hacían lo necesario para desarrollarse, para crecer, porque estaban en el medio del desierto, pero tenían ganado, tenían ropa, tenían hijos que atender, que educar, todo lo que desenvolvían su vida social alrededor del tabernáculo, porque era una teocracia, Dios era el centro. Así tiene que ser nuestra vida.
Si Dios no nos mueve, no tenemos ansiedad, nos quedamos tranquilos. Hacemos lo que Dios quiere. Cuando Dios nos mueva, entonces ahí muévese. Cuando Dios se levante y dice, anda para acá, levántese y vaya donde Dios le dice. Mientras Dios no le diga nada, usted esté en la presencia de Dios, adore a Dios, bendiga al Señor, manténgase expectante de lo que Dios quiere, porque usted va a saber lo que Dios quiere en su vida. Así que en este tiempo, cuando Jesús fue rechazado, sufrió por nuestra causa y fue a la cruz, no fue el único momento. Ahora el Señor sigue siendo rechazado. Sigue sufriendo por causa de aquellos que le resisten. Y dice que cómo serán los días. Y bueno, son estos días. Dice, son como los días de Noé. Cada uno hacía lo suyo. Cada uno se preocupaba de sus propias cosas. Mientras Noé anunciaba, ellos se burlaban, no les interesaban. ¿Qué estás diciendo? ¿No? Es decir, rechazaban, ignoraban, eran indiferentes, menospreciaban la palabra de Dios. ¿Cuánta gente menosprecia la palabra de Dios? Mire que Dios tiene misericordia, ¿no? Porque mi esposa lo tiraba el papelito. Ella no lo contó, claro, fue el culto anterior. Ella contó que había una viejita que venía en el negocio que teníamos nosotros y siempre tenía un tratado. Y le decía, no lo tires, léelo, si no lo vas a leer, dáselo a otro. Y cuando la viejita se iba, ella lo hacía así y lo tiraba. Chao. Pero Dios tuvo misericordia. ¿No? Dios tiene compasión y misericordia en nuestras vidas y Él conoce nuestros corazones. Hay personas que menosprecian la palabra de Dios porque en realidad menosprecian a Dios en su corazón. A veces nosotros actuamos de esa manera porque fuimos influidos religiosamente. No, yo soy católico, apostólico, romano. ¿Qué significa eso? No sé, pero yo soy, así decía yo. Yo soy católico, apostólico, romano. No sabía lo que significaba ser católico, apostólico, romano, pero para poner el freno al evangelista lo decía, no, yo soy católico, ya está. Pero cuando Dios vino a mi corazón y transformó mi corazón, nadie me tuvo que convencer, sino que comencé a caminar en obediencia. Era así, pasa ahora, uno sale, ve toda la gente afuera, multitudes, todos disfrutando el día, genial, pero a ninguno le interesa nada de Dios. Muchos creyentes disfrutan el día, pero no les interesa nada de Dios. Son creyentes, dicen que son creyentes, pero no les interesa la obra de Dios ni tampoco tener comunión con Dios. Están como están ellos. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca, vino el juicio. Eso representa cuando la iglesia sea quitada, cuando el arca se cierre, la puerta se cierre, porque la puerta del arca la cerró Dios. En ese momento vino el diluvio y los que no entraron se murieron. Dice, será como los días de Lot, el tiempo de Lot. Cuando Lot salió de la ciudad, vino fuego del cielo y los consumió a todos. Destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Cuándo? Cuando Lot salió. Cuando la iglesia salga, juicio viene sobre el mundo. Por eso tenemos que predicar. Por eso tenemos que obedecer a Dios. Porque al mundo no le esperan cosas buenas. Al mundo le esperan cosas negativas, cosas malas. Dice, sí será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Qué habrá después del arrebatamiento? Juicio sobre la tierra. Por eso hoy es el día en que nosotros tenemos que predicar a Jesús, obedecer. Para eso nos sirve obedecer a Dios. Entender, bueno, ¿no? Para nosotros es una bendición obedecer a Dios, pero cuando obedecemos a Dios somos instrumentos de salvación. Cuando obedecemos a Dios podemos testificar de que Dios es un Dios poderoso, de que Él ha hecho cosas en mi vida y los va a hacer en tu vida también. Entonces, así como Dios me salvó, como Dios me escucha, como Dios escucha mi clamor, va a escuchar tu clamor también. Y uno puede predicarle, anunciarle, proclamarle a Jesucristo como Señor y Salvador, porque somos heraldos del reino, embajadores de Cristo. Significa que nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra que Dios envió al hombre y la estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo la palabra del Rey de Reyes y el Señor de Señores, de aquel que tiene dominio sobre todos. Los gobernantes deberían tener un Daniel, como tenía Nabucodonosor. La iglesia debería ser ese Daniel y decirle, arrepiéntase, vuélvase a Dios, conviértase de sus pecados, tal vez Dios tenga misericordia. Vuélvase a Él porque esas personas necesitan conocer a Dios. No importa cuán poderosos crean que sean, hay alguien que es todopoderoso. Y Él hace como Él quiere hacer. Si están allí es porque Dios los permitió que estén allí. Así que nosotros tenemos que honrar a Dios, reconocer a Dios, orar por estas personas, pero también predicarles el Evangelio para que se conviertan a Cristo, porque Dios los pone en esos lugares para hacer su voluntad. ¿Lo entendamos nosotros o no lo entendamos? Nos guste o no nos guste.
porque Él es soberano. Ese es el Dios que nosotros debemos conocer y debemos obedecer. Jesús lo anticipó. Por eso este pasaje de Lucas, entre otros, Jesús anticipó, la venida del Señor te va a sorprender. Te va a sorprender. Va a ser en el momento que menos lo esperas, el momento que menos te imagines. Cuando el mundo esté en una situación que no es la ideal, que es una situación de rechazo, una situación de donde llegó al límite la maldad del hombre, allí va a venir Cristo y nos va a sorprender a todos. Algunos nos iremos con Él y la sorpresa va a ser grata, porque aparecemos en su presencia. Otros se sorprenderán porque se quedarán, porque priorizaron sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, sus opiniones, y no lo que dice Dios en su palabra. Daniel no priorizó su opinión, no lo maldijo a Nabucodonosor. Como esa joven, bueno, me voy a extender, como esa joven siria que fue llevada cautiva, israelitas que fue llevada cautiva a Siria y trabajaba en la casa del general Naamán. Ese general estaba leproso y ella podía haberle dicho, ahora morite de lepra. Ah, me llevaste cautiva, ahora yo no te digo nada. Hay un profeta que te puede sanar, pero no te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque vos me hiciste esto. No, ella dijo, en Israel hay un profeta. Y si mi Señor va a ser profeta, ese profeta le va a sanar. Y Naamán escuchó lo que le dijo a esa sierva israelita, que no tenía rencor en su corazón, pero que fue testimonio para que se conociera el poder de Dios en Israel. Él fue a hablar con su rey y fue con cartas a verlo al profeta Eliseo. Resistió porque era orgulloso, pero al final terminó haciendo lo que dijo el profeta y fue sanado y reconoció a Dios. Dice, ahora reconozco que el Dios del cielo es el único Dios. Así que, mire, si nosotros vamos a ser como Daniel o como esta sierva, que es lo que debemos ser, no podemos estar en la grieta del mundo. No podemos decir, a este lo odio, a esta la amo, o la odio, al otro lo amo. No. Dice, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y quien resista a la autoridad, resiste a Dios. Así que si me gusta o no me gusta, yo voy a orar por esa persona y le voy a hablar de Cristo. Si después no se convierte o si se convierte, es su problema con Dios. Mientras tanto está en el lugar donde Dios le puso porque Dios es soberano. Amén. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que ser ese Daniel en esta época. Parece Nabucodonosor que está gobernando en Argentina o en el mundo. Tenemos que ser ese Daniel que testifica, que dice, el Dios del cielo te puso donde estás. Él es el soberano sobre todos los gobiernos de la tierra y Él te reveló, en el caso como Dan Nabucodonosor, lo que va a acontecer. Así que seamos instrumentos de Dios, pero para ser instrumento de Dios tenemos que obedecer. Pablo fue un instrumento de Dios porque obedeció a Dios. Él mismo testificando dice, no fui rebelde a la visión celestial. Dios me llamó, me envió y yo fui. Y prediqué el Evangelio donde Cristo no había sido conocido todavía, para no edificar sobre fundamento ajeno. Amén. Tenemos que obedecer a Dios. Ahora, si usted quiere obedecer a Dios, tiene que conocerlo como el soberano, el todopoderoso. No como aquel que le puede proveer, porque Él le puede proveer, pero no es lo más importante, porque Él lo va a hacer. Jesús dijo, buscar reino de Dios y justicia, el resto vendrá por añadidura. Busque al soberano, al Rey, que tenga esa revelación en su corazón. Aquel que gobierna, que es digno de ser obedecido y servido, porque es el que está sentado en el trono y nuestra vida y la vida de todos los hombres en la tierra dependen de Él. No de Nabucodonosor, no de un hombre o una mujer, dependen de Dios. Y nosotros tenemos que ser instrumentos en sus manos y para eso necesitamos obedecerle. Cuando cambia su mente, cambia su chip y ve a Dios de otra manera. No es la religión, ya no es soy católico, para hacerme ver, simplemente para rechazar a alguien. No, yo sé quién soy. Sé quién es Cristo en mí y sé quién es Dios. Y Él merece ser honrado. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, obra con poder en medio de tu pueblo. Yo no sé cómo usted ve a Dios entonces. Si usted le obedece o si usted tiene interés en Dios por lo que Dios puede hacer por usted. Dios ya ha hecho todo por usted. Todo lo que usted necesita, Él ya lo hizo en Cristo Jesús. Lo que usted necesita es conocerlo como el soberano, como el Rey, como el Señor de señores. Como el que merece ser honrado, reverenciado y temido.
porque es el que tiene poder para dar vida y quitar vida, para poner reinos y quitar reinos, para poner gobernantes y quitar gobernantes. Él es el que tiene poder. El poder reside en su trono y Él hace las cosas según el designio de su voluntad, lo entendamos o no. Ese Dios tiene que conocer. Si usted no tenía esa revelación de Dios en su corazón y pensaba en Dios como alguien que podía ayudarle en su necesidad solamente, dígale: Señor, perdóname, yo quiero conocerte como quien tú eres. Tu poder, tu soberanía, porque eso a usted le da fortaleza, firmeza y determinación. Eso le mantiene a usted firme en el camino del Señor en obediencia. Usted va a ver que si usted obedece a Dios, los milagros van a ocurrir. Lo imposible se vuelve posible. Lo que parece imposible y que no se puede realizar, Dios lo hace realidad. Señor, escucha a tu pueblo, ministra sobre cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre. Trae revelación a sus corazones. Puedan conocerte día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, anhelar en su corazón conocerte a ti. Conocer tu Espíritu Santo, tener revelación, dirección de ti. Padre, que puedan orar, ayunar y buscar tu presencia para, conociendo tu voluntad, obedecerla y experimentar de que tú les has llamado a ser embajadores, a ser heraldos, a ser representantes del cielo en la tierra, con tu poder, con tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que, si de los 37 años, allá a los 5 años estaba en la iglesia Manuel, así que saque de los 37, 5 y quedan 32. Toda nuestra vida del ministerio estuvo acá. Mira, hasta Manuel está. De aquella época. Están todos esos años acá. Y vimos la mano de Dios. En Figueroa, después apareció Don Orione, Dios nos dio esta posibilidad. Hizo un milagro, permitió que estuviéramos aquí, porque era la voluntad de Dios que estemos aquí, y es la voluntad de Dios. En Corrientes está el anexo donde Federico y Cristina están trabajando, y gracias a Dios por también, como decía la semana pasada, porque a través de los mensajes podemos ver cómo ellos avanzan, cómo están edificando, cómo predican la palabra, cómo van a las cárceles, cómo van a la comisaría, cómo van al municipio, tienen un programa de radio, cómo Dios los bendice. Y salieron de aquí, se convirtieron aquí y salieron de aquí a Mercedes Corrientes. Guernica, aquí cerca, Oscar Gómez, con su esposa Mirta, hartó la presencia del Señor y sigue Mirta. Y la obra sigue adelante allí. Mire, la obediencia es gloria para mí, no es gloria para Dios. Lo hice yo, no lo hicimos todos. No soy yo. Es todos nosotros que hicimos esa obra. Y además hacemos cosas que algunos ni se imaginan y que son completamente imposibles, según nuestra economía, según nuestra realidad social, nuestra realidad económica del país inclusive. Pero son cosas que Dios hace.